libro de Mateo capítulo 27, marque también Hechos capítulo 4 y Hechos capítulo 16, esas tres porciones. Ahorita le digo los textos porque se adelantan y se gozan el mensaje solo. Alábalo. Mateo 27, Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 16. Si usted es como yo, que la mente corre en patines, cuando el predicador está diciendo el texto, ya yo estoy acá haciendo un mensaje. Alabado el nombre del Señor. Pero vamos a hablar algo que Dios puso en mi corazón. Sabes que yo estaba orando por un tema y mientras mi pastor predicaba, pues Dios trajo algo a mi corazón y algo que él mencionó, pues me confirmó. Y las alabanzas, pues me confirmaron más. Las alabanzas que cantaba mi hermano Andy, me confirmaron más lo que íbamos a hablar hoy. Mateo capítulo 27, versos 50 al 54. Mateo capítulo 27, versos 50 al 54. Dice la palabra a la gloria del Dios Trino. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Qué clase de potencia tenía Cristo, que aún entregando su vida se levantaron los muertos? Y dice el 54, el centurión y los que estaban con él guardados, con él guardando a Jesús, debo decir, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. Voy a usar como base el 51 y el 54, donde dice el 51, es aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la parte que dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Vamos a hablar bajo el tema, tres cosas que hacen temblar a Satanás. Tres cosas que hacen temblar a Satanás. Y quiero hacer una aclaración antes de entrar al tema. Esto no es no es, cuando digo tres cosas, por ejemplo, a veces predicamos 5 secretos del éxito, 7 pasos para el discipulado. Son cosas que nosotros decimos, pero no es un orden bíblico, ¿entiende? Quizás usted estudiando se va a dar cuenta que hay más de 3, hay 7, quizás usted encuentra 20 cosas, pero yo le voy a hablar dentro de, ¿verdad? Quizás el conocimiento mío pues no llega a tanto como el que encuentra 20, pero yo le voy a hablar de los 3 que yo encuentro que hacen temblar al enemigo. Va conmigo, me va entendiendo, ¿verdad? Para que entienda más o menos el disclaimer. Esto no es un orden bíblico, ni mucho menos haciéndolo como una doctrina. Simplemente vamos a hablar de 3 cosas que yo estoy seguro bíblicamente que hacen temblar a Satanás. Número 1, vamos a hablar de la entrega. En el capítulo 50, en el versículo 50, el capítulo 27 de Jesús, antes de Cristo entregar su vida. Fíjense que entregó el Espíritu. Si usted se da cuenta, la Biblia dice, no dice que a Jesús lo mataron, él dice que él entregó su vida. Cuando Jesús habló, él dice, nadie me quita la vida, sino de que yo de mí mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Mire qué potencia, autoridad tenía Jesús. Y yo quiero hablar un poquito de la entrega. No voy a hablar mucho de los primeros 2, quiero enfocarme en el tercero, que fue donde Dios me estremeció fuertemente el día de hoy y decía que las alabanzas del pastor y de mi hermano pues me confirmaban. Número 1, la entrega. Cuando hablo de la entrega, hablo de que nosotros muchas veces en esta vida como cristianos, y si hubiese alguien hoy que no le sirve al Señor, yo estoy seguro que en la vida cotidiana también tiene parte del proceso donde se le hace difícil entregar alguna parte de su vida. Yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa muchísimo. ¿Qué sucede? Que en la vida del creyente, si usted no es cristiano, permite el Señor que hoy salga de aquí con Cristo en su corazón. Pero en la vida del cristiano, yo diría que una de las pruebas más difíciles a diario, las pruebas con el enemigo van y vienen. El enemigo va y viene. Molesta por un tiempo, se aparta, o si no es él, envía a los mensajeros de él. El Señor reprende en esta hora.
Pero yo diría que la parte más difícil de nosotros es entregarnos por completo al Señor. Y cuando digo por completo, es que hay partes de los procesos de nuestra vida donde cada uno de nosotros tiene algo en lo que Dios quiere trabajar, pero a nosotros se nos hace difícil entregarlo. Por ejemplo, el carácter, a otros que tienen, ¿verdad? Tienen un carácter explosivo, otros que son demasiado muy serenos y Dios quiere que sean un poquito más agresivos en cuanto a la obra, ¿verdad? Y hay cosas, situaciones como esa que a nosotros, quizás el que somos impacientes, yo no sé, a lo mejor usted tiene toda la paciencia del mundo, pero yo cuando paso ciertos procesos, yo no sé si a usted le pasa que nos ponemos impacientes cuando Dios nos habla algo. La impaciencia es algo que nos ataca mucho. Entonces, en esos procesos, usando eso como ejemplo, la impaciencia, el carácter, situaciones como esas del yo, de la vida personal, se manifiestan específicamente en el momento en el que Dios se quiere glorificar. Y hay situaciones, circunstancias que van a venir para que eso se manifieste en nosotros y Dios no se quiera glorificar. Pero yo quiero que usted entienda que uno de los ejemplos más grandes que nosotros tenemos era Cristo en el monte de Getsemaní. Cuando estaba clamando, Jesús se enfrentó al yo. Jesús era Dios, pero era 100% hombre. Y Jesús tuvo que enfrentar esa prueba. Fíjate que antes de enfrentar la cruz del Calvario, antes de enfrentar a Satanás, que ya era enemigo muerto, derribado, porque la Biblia lo había, desde Génesis, lo había profetizado, que Jesús lo heriría en la cabeza. O sea, que lo iba a vencer en la cruz del Calvario. Ya el enemigo estaba derrotado. Pero Jesús no vino solamente a vencer a Satanás. Jesús vino a enfrentar al archienemigo número 1 de la raza humana. ¿Sabe cómo se llamaba? El yo. Por eso cuando Jesús estaba en Getsemaní orando, Getsemaní significa prensa de aceite, y Jesús en un momento dado dijo que yo soy la vid verdadera, mi padre es el buen labrador, todo pámpano que en mí no echa fruto será cortado, echado al fuego. Y aunque se presentó como la vid verdadera, si estaba en Getsemaní, que significa prensa de aceite, entendemos que Jesús era el olivo que estaba allí, al cual estaban exprimiendo para sacar el aceite. El aceite viene del oliva y el aceite es tipo de la unción del Espíritu Santo. O sea que la unción fluía bajo presión. La unción de Dios fluye en nosotros cuando estamos bajo presión. Cuando nos están apretando. ¿Qué nos están apretando? Nuestra voluntad, nuestro carácter. Cuando nos están apretando, muchas veces nuestra soberbia. ¿Por qué digo soberbia? La palabra soberbia viene viene de sobre y verbia viene de verbo, sobre el verbo. O sea, yo sé, en otras palabras, en el buen latino, yo sé que la Biblia dice esto, pero yo lo quiero tratar así. ¿Ve? A usted yo no sé si le ha pasado, a mí me pasa muchísimo y ojalá que usted no sea como yo de impaciente, pero a mí me pasa, mi esposa siempre me relaja, me dice, tú vas al mar y no encuentras arena, muchacho. Yo siempre estoy buscando las cosas, no las encuentro, y especialmente con las direcciones. Yo no sé si a usted le pasa que usted sale a un sitio y yo siempre estoy perdido. Yo voy a mi pueblo donde yo nací y me crié en San Lorenzo y me pierdo. Yo tengo un sentido de dirección pésimo. Y yo lo confieso aquí porque la verdad nos hará libres. Yo tengo un sentido de dirección pésimo. Yo puedo ir 20 veces y siempre me pierdo. El asunto es que acá yo pongo el GPS y cuando creo que estoy en un terreno que ya conozco, mira, el GPS lo tengo en la pantalla diciéndome que en 100 metros doble a la derecha. Yo digo, no, yo voy a seguir directo, que llego más rápido con el GPS en la cara, porque se nos hace difícil. A mí se me hace difícil en el sentido de dirección. O sea, espiritualmente hablando, ahorita me pasó ahorita cuando venía del templo, donde una ruta que yo cojo mínimo 2 veces en semana y me perdí otra vez. Entonces, yo me reía y meditaba y decía, wow, ¿cuántas veces en el ámbito espiritual Dios nos está tratando de dirigir? Y nosotros sabemos que Dios nos va a llevar a puerto seguro. Pero como yo prefiero mi voluntad y mi soberbia, fíjate que soberbia no siempre está ligado con mal carácter. A veces pueden ser serenitos, así como soy yo, y como quieran tener una voluntad fuerte, que a veces pensamos que lo queremos hacer así. Va conmigo, ¿me entiendes? No sucede en el sentido espiritual, no sucede. Que Dios trata de manifestar la figura de Cristo en nosotros, pero sin darnos cuenta, nosotros hacemos fuerza y como el Espíritu de Dios no va a contender para siempre con el hombre, sin darnos cuenta, bloqueamos la voluntad de Dios y hacemos que se manifieste la de nosotros. Entonces tenemos que volver a empezar el proceso otra vez. Venimos machucados con los cantazos, los golpes por las malas decisiones. Entonces,
es simplemente, yo quiero que usted entienda algo. Estamos hablando del primer paso, la voluntad. Cristo entregó el Espíritu, Él entregó su voluntad. Se manifiesta en el Getsemaní. Y mira qué terrible que ya casi Jesús, por bajar al encuentro con la cruz, se manifiesta el yo y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si hubiera una forma de que yo pudiera cumplir el plan sin pasar por el camino al Gólgota y llegar a la cruz, si hubiera un chancecito, aunque fuera pequeño, no, yo no quiero pasar por aquí. Pero ese es yo hablando. De momento, la parte espiritual se manifiesta y Jesús dice pero, y cuando dice pero, hermano, no le quepa la menor duda que Jesús peleó en contra del yo. Siendo Dios, también era hombre. A Él no se le hizo fácil entregar su voluntad allí. ¿Va conmigo? Eso fue tan difícil como enfrentar los clavos y la corona de espinas, porque Él estaba dándole muerte al enemigo número uno del ser humano, al yo. La entrega de Cristo le dio la victoria en la cruz. La entrega de Getsemaní fue la que le dio la victoria para que pudiera llegar a la cruz allí en el monte Calvario o el monte Gólgota, el monte de la calavera. Jesús le dijo: Señor, pero Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes qué? Cuando Jesús hizo la entrega del yo ahí en el Getsemaní, llega a la cruz, ya Jesús había tenido la victoria en el Getsemaní porque había vencido al gigante más grande, al enemigo, que era la carne, que era el yo, que eran los deseos del hombre. Porque nosotros cuidamos mucho este estuche, le damos más gusto y lo tratamos con tanto amor. Si nosotros tratáramos al Espíritu Santo como tratamos la carne, nosotros fuéramos unos agentes de cambio terribles en la tierra. Porque estamos más pendientes a lo que nos favorece a nosotros sin darnos cuenta. Trabajamos más, muchas veces, no siempre, pero sin darnos cuenta, a veces trabajamos más para nuestros intereses que para los intereses de Dios, por el sentido de sobrevivir en este tiempo difícil que estamos viviendo. ¿Qué sucede? Que mira la entrega, lo que produce, no solamente que Él lograra cumplir la misión, sino que llegara a la cruz del Calvario, entregara su espíritu. Y cuando Él entrega su espíritu, la tierra tembló. Hubo un terremoto tan terrible que los muertos, y no dice los muertos, si usted busca bien la Biblia en el verso 52 dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, porque el que muere en Cristo no muere, sino que duerme. Va conmigo, porque muerte en la palabra original griega significa separación para siempre de Dios. Y nosotros no morimos, el cristiano no muere, el cristiano duerme. ¿Ve? Los que mueren son los que mueren sin Cristo. Y mira, los que habían dormido, mira qué terrible. Los que habían dormido, cuerpos de santos, no dice cristianos porque Cristo todavía no había venido cuando ellos partieron de este mundo. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Mira la potencia que tenía la obediencia de Cristo, el entregar el yo, que hizo que la tierra temblara. ¿Y por qué o qué tiene que ver esto con hacer temblar a Satanás? Oiga, ¿usted se acuerda de la parábola o no de la parábola? Porque no era parábola, fue un caso real. La parábola nunca enseñaba con nombre. La parábola utilizaba, la parábola cuando Jesús enseñaba, utilizaba elementos que rodeaban al hombre para enseñar algo real. La parábola no llevaba nombres. Por ejemplo, había un sembrador, entonces venían las aves del cielo y después Cristo le enseña que el sembrador era el hijo del hombre y ahí sí se le explica que el pichón ese o las aves era Satanás que se robaba la semilla. ¿Ve? Siempre enseñaba, pero cuando Jesús habla del joven rico y Lázaro, habla con nombre y dice que Lázaro, resumiendo, dándole para adelante la historia, Lázaro y el joven rico, los dos mueren. Lázaro va a ser consolado al seno de Abraham. Y el joven rico, pues, había recibido su riqueza y va al lugar de tormento. Si usted se acuerda de esa historia, si no después la busca con calma y la lee, el joven rico y Lázaro, busca en el hermano Google y le va a llevar a la cita bíblica, porque no quiero enfocarme mucho en eso. Pero se va a dar cuenta que cuando el joven rico y Lázaro murieron, ellos se veían. Había un abismo que los separaba, pero ellos se veían. ¿Por qué se veían?
Porque la gloria o el paraíso, ¿usted se acuerda que cuando uno de los ladrones que estaba en la cruz le dijo al maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Y el Señor le dijo, desde el cierto te digo que desde ahora estarás conmigo en el paraíso. El paraíso no es la nueva Jerusalén, no es el cielo. Es el lugar de descanso donde duermen los que mueren, los que murieron en aquel tiempo, que el verso 50 o verso 52 refiere a los que durmieron. A nosotros los que nos vamos con Cristo, los que mueren y se van con Cristo, o los que duermen y se van con Cristo, es el lugar de descanso, el lugar donde toda esa gente que ha fallecido en el Señor van a descansar cuando suene la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, esa gente van a volar al cielo y de ahí van a la tierra prometida, a la Nueva Jerusalén, juntamente con la iglesia. Ahora, el paraíso todavía no estaba en el cielo. El paraíso fue llevado con Cristo al cielo, un lugar de descanso. Pero el paraíso en ese entonces se encontraba en el Antiguo Testamento justamente al lado del infierno. Por eso Satanás, por eso el rico y Lázaro se veían. Va conmigo, ¿me está entendiendo? Oiga, ¿por qué digo que la entrega hace temblar a Satanás? Porque la entrega de Cristo fue tal que cuando Él entrega su espíritu y el Padre lo recibe, la tierra tembló y tuvo que soltar a los muertos, a los que habían dormido en el Señor. ¿Y quién usted cree que se tiró todo ese espectáculo de los que habían dormido y fueron soltados? Esas almas que estaban en el lugar de descanso y las tuvieron que soltar para que entraran a los cuerpos y los cuerpos se levantaran. ¿Quién usted cree que se tiró ese espectáculo? El mismo diablo con los demonios tuvo que ver que el Hijo de Dios entregara su espíritu y esas almas fueron liberadas por un momento para que entraran al cuerpo y la tierra lo soltara. Mira qué clase de potencia tenía y sigue teniendo el Hijo de Dios. Y el enemigo se tuvo que ver el espectáculo y decir, ay Dios mío, si no lo pude parar, a un muerto hace daño. Y eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos entrega. Eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos entrega, que aunque pensemos que nos estamos muriendo, como decimos nosotros en Puerto Rico, aunque estemos como el carro en la aguja empty, corriendo con la peste del gasolina, que nosotros pensamos que estamos en el hueso, que ya no vamos, ahí es cuando más daño hacemos. Estamos en la entrega completa, cuando nosotros tenemos fuerza, cuando sentimos que podemos. Eso es peligroso para nosotros porque eso puede crear autodependencia. Pero cuando sentimos que desfallecemos, cuando sentimos que no podemos más, ¿sabe lo que viene? Señor, yo te entrego todo porque ya yo no aguanto. Y ahí es cuando Dios dice, ahora diablito, agárrate, que haré que voy yo, porque entregamos por completo la voluntad del Señor y Dios se glorifica de manera poderosa. No hay algo tan tremendo como la entrega delante del Señor. Cuando nosotros nos entregamos delante del Señor, esa es una herramienta poderosa. Duele, toma tiempo, cuesta disciplina, porque cuando más pensamos, yo no sé si a usted le pasa que cuando más piensa que se conoce y cuando ya tiene algo dominado, le sale algo nuevo, le sale una mala maña nueva. Nosotros estamos llenos de sorpresas. Cuando pensamos, no, ya tengo los ojos controlados, se me descontrola la mente. Cuando pienso que tengo los pensamientos en orden, el corazón se vuelve loco y empiezan a salir sentimientos y cosas que uno ni siquiera sabía que estaban ahí. Porque nos sucede, somos una caja de sorpresas. Pero lo lindo es que el Espíritu Santo no nos ha dejado ni nos dejará nunca solos y nos va a ir ayudando. Eso es lo lindo, hermano, gócese en eso. Y es que el Espíritu Santo siempre nos va a ayudar. ¿Sabe cuál es el problema grande de la entrega, hermano? Yo le voy a decir algo. Que a lo mejor usted lo sabe, a lo mejor usted lo sabe y si lo sabe lo refresca y si no lo sabe pues se lo aprende hoy. ¿Sabe cuál es el problema? Que el enemigo cree más en nosotros que nosotros mismos. ¿Sabe por qué nosotros tenemos tanta lucha, tanta guerra con el yo y con las situaciones que nos rodean? Porque el enemigo sabe lo peligroso y lo peligrosa que es usted en las manos del Señor. Pero para que nosotros no nos los creamos, no siempre nos está señalando los defectos. Entonces llega el momento en que nosotros le creemos al enemigo. Y cuando nos paramos frente al espejo, ¿sabe lo que vemos? Los defectos, los problemas, las debilidades, los errores, las malas decisiones. En lugar de ver lo que Dios ha dicho que nosotros somos. O sea, nosotros a veces somos unos bullies con nosotros mismos, somos unos abusadores con nosotros mismos, nos maltratamos.
nos maltratamos emocional, mentalmente, espiritualmente hablando, nos maltratamos. Y entonces Dios queriendo que se despierte en usted y en mí, el hombre, la mujer de guerra, y nosotros todavía estamos viendo las cosas malas. Mira, hermano, cuando usted vea en el espejo lo malo, cierre los ojos y mírese en la Biblia, para que usted vea lo que Dios dice de usted, que usted es nación santa, que usted es real sacerdocio, que usted es un pueblo adquirido por Dios. Le digo un secreto, que la Biblia dice que nosotros somos coherederos con Cristo. O sea que cuando Dios está, Dios manda. Y si manda Dios, manda usted, yo también, porque Él y usted y yo somos mayoría. Mire qué cosa. Pero nosotros somos los últimos en entender lo que somos capaces en las manos del Señor. O sea, es necesario que usted entienda, que yo entienda, que la entrega es algo poderoso y es algo que es necesario para que nosotros terminemos de ver lo que Dios quiere hacer y para que veamos cómo hacemos temblar al infierno. Y cuando nosotros tenemos entrega, como pasó con Jesús, mucha gente que está durmiendo se va a levantar, van a decir, oye, ¿qué te pasó a ti? ¿Qué tú bebiste hoy? Que andas como virado, tienes algo diferente, hablas diferente. Ve gente que siempre te ve, pero va a empezar a notar algo diferente en usted y en mí, que es que hay una entrega diferente. Por ende, Dios va a empezar a manifestar cosas que yo había detenido y se van a empezar a manifestar. ¿Está conmigo hasta ahora? Número 2. La segunda cosa que hace temblar a Satanás, la oración. Ay, la oración. ¿Cuántas veces usted ha oído que la oración es poderosa? Pero ¿cuántas veces nos pasa? Porque a mí me pasa que siempre que tenemos una situación contraria, que nos muestra lo contrario a lo que Dios ha dicho, ¿cuántas veces nos pasa que en lugar de irnos a orar, lo primero que hacemos es quejarnos, llamar a todo el mundo y pedir la oración y hablar todo lo negativo que se nos ocurre antes de irnos a orar? ¿Le pasa o no le pasa? Qué bueno que a usted no le pasa. A mí me pasa cada rato. Y entonces tengo que ser sacudido por el Espíritu de Dios y acordarme de lo que yo soy capaz de hacer de rodillas. ¿Ve? ¿Por qué digo que yo soy capaz? Porque esto es algo que no le toca a Dios. Esto es algo que nos toca a nosotros. Dios se va a mover, pero Dios se va a mover cuando nosotros oremos. ¿Sabe que mientras nosotros miremos las circunstancias que nos rodea, nosotros vamos a ver más lo negativo que lo que Dios es capaz de hacer? Porque vamos a conocer más el problema que a Dios. Dios se conoce orando. Un ejemplo bíblico. Le dije de Hechos capítulo 4, pero yo voy a leer algo que es como una antesala o el porqué, el motivo de lo que sucedió en el capítulo 4. En el capítulo 3 de Hechos, verso 1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento que ponían a cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Sucede que ellos hablaron con él, le dijeron, mira, nos estoy parafraseando para entrar al capítulo 4. No tenemos oro ni plata, usted posiblemente lo ha escuchado, pero de lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús, levántate y anda. El cojo se levanta, pero sucede que la gente se alborotó, ¿ves? Porque siempre que usted y yo hacemos algo, el diablo se va a levantar para hacernos temblar a nosotros, porque él sabe que cuando nosotros nos llenamos de coraje y nos llenamos de la bendición de Dios, nosotros lo vamos a hacer temblar a él. Y antes que eso suceda, él trata de intimidarnos para que nosotros no accionemos. Pero sucede que estos dos hombres, Pedro y Juan, que eran el dúo dinámico de aquel tiempo, donde quiera que se metían, formaban un revolú. Ahora entran a la hora de la oración, pero antes de orar, se encuentran al cojo del templo de la Hermosa, lo levantan, es sanado en el nombre de Jesús. La gente se levanta con coraje con estos dos, lo llaman ante el concilio y comienzan a cuestionarlo. ¿Sabe lo que hicieron estos hombres cuando fueron amenazados? A esta gente lo amenazaron. En el verso 21 del capítulo 4 de Hechos, dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, porque es que no había causa. Ellos habían hecho la voluntad de Dios por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Pero ¿saben lo que hizo esta gente? Oiga bien lo que ellos hicieron. Verso 23 del capítulo 4 de los Hechos. Estamos hablando de la segunda cosa que hace temblar a Satanás, la oración. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho.
Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, y comenzaron a orar. Y luego, terminando la oración, mira lo que dice el verso 29, dándole para adelante a la historia. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, ¿qué sucedió ahí? El lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La segunda cosa que hace temblar a Satanás, la oración. ¿Pero qué oración? La oración unánime, la oración que pide socorro en un momento en el que estamos siendo amenazados. ¿Sabes que a veces nosotros nos quejamos por las situaciones y Dios es el que permite la situación para empujarnos a un estado de crisis, de desespero? Porque no hay una oración más efectiva que la oración en crisis. No hay una oración tan efectiva como la oración cuando estamos en desespero. No hay, o dígame usted que usted no ora con lágrimas en los ojos cuando la enfermedad le llega a un ser querido. Dígame si no ora con el corazón compungido cuando le llega la necesidad a usted, cuando abre la nevera y lo que encuentra es agua, y cuando mete la mano a la nevera lo jala a usted. ¿Clamamos o no clamamos con el corazón? ¿Clamamos o no clamamos cuando son los nuestros? Cuando es en carne propia que nos duele, cuando nos tocan un hijo, cuando nos tocan a mami o a papi, ¿verdad que entonces compungido hacemos un clamor cual nunca lo habíamos hecho? A veces Dios es el que nos permite que nos metan en el ring con el diablo, al toma y dame, porque en ese desespero que nos damos cuenta que no podemos solo, es cuando de verdad clamamos a Dios, es cuando hacemos que el infierno y el diablo tiemble de rodillas, cuando hacemos que todo el infierno se sacuda, porque hay un hijo, hay una hija de Dios clamando. La oración es poderosa. Testifico un evangelista que se fue para allá de campaña a Venezuela. Venezuela es una de las estacas de amarrar la hechicería y la brujería, donde los brujos literalmente vuelan con escoba. No estoy exagerando. Y testifica este hombre que fue a una campaña y después que termina la campaña hay un montón de brujos, empieza una guerra, empieza esa gente a blasfemar y él empieza a clamar. Pero en una de ellas, sin darse cuenta, uno de los brujos se le sube al altar, a la tarima, a la plataforma. Y dice que comienza a intercambiar palabras con él. Y él empieza a reprender y el brujo se le ríe en la cara. Y él le dice: tú no sabes quién soy yo, ¿verdad? Y él le dice: el que no sabe quién soy yo eres tú. Y el brujo le dice: ¿y quién tú eres? Y él dice, lo testifica a él, que él le dijo: muchacho, yo soy el evangelista internacional fulano de tal de Puerto Rico, y comienza a mencionar todos los títulos antes que el nombre. Y él mismo lo testifica porque él está hablando de cómo en una ocasión el orgullo se le subió. Y él decía lo que hace la gente dándole espaldarazos y pompas a uno. Y entonces él dijo: no, yo soy el evangelista internacional fulano que viene de acá, que es. Y el brujo se reía y le decía: muchacho, tú no sabes quién tú eres, mucho menos vas a saber quién soy yo. Y él seguía clamando y el brujo se le reía en la cara. Y él dice que de momento se empezó a quedar sin fuerza. Se le agotaron las fuerzas, se quedó sin gasolina porque estaba peleando solo. Y él dice que cuando le fue a poner la mano al brujo para reprenderlo, la mano lo traspasó, no tocó el cuerpo del brujo, traspasó al brujo y se asustó. ¿Sabe lo que le dice el brujo? ¿Sabe quién soy yo? Yo soy Lucifer, el que habla contigo. Era el mismo diablo que, Señor reprenda, se le había parado de frente. Y después yo lo puede buscar. Es más, se lo digo para que lo busque después en YouTube y oiga el testimonio de Héctor de la Cruz. Busque en YouTube después Héctor de la Cruz avergonzado por un brujo. Él mismo lo testifica, lo está hablando él en el video. Y él dice que de momento, en medio de la guerra, de la lucha con el diablo, el Señor reprenda, él dice que se acordó de que él solo no podía y empezó a clamar. Y empezó a interceder, pero con el corazón, y decía: Señor, perdóname, perdóname por esto. Dame la fuerza, dame la autoridad. De momento cayó en una crisis de necesidad por Dios y comenzó a clamar de tal manera que la unción de Dios lo arropó, y entonces bajo la autoridad de Dios reprendió a Satanás. Y él dice que él cerró los ojos, pero los que estaban allí testifican que el diablo salió corriendo. Dice que brincó del altar o de la tarima
Y cuando brincó de la tarima, desapareció delante de los ojos de todos. ¿Ves? Porque este hombre, bajo un desespero, cayó en una crisis de necesidad por Dios. Y el clamor fue tanto que el mismo diablo tuvo que temblar delante de la presencia de Dios. La Biblia dice que ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Si tiembla la tierra, tiembla el infierno, tiembla el diablo. Y no hay demonio que resista la presencia del Señor. ¿Y sabe quién es el que provoca eso? Usted y yo, que somos lavados con la sangre del Cordero de Dios cuando estamos en clamor, cuando estamos en oración. Estos hombres, bajo un desespero, porque fueron amenazados, esta gente se reunió. Ellos no fueron a quejarse, no fueron a hablar de la persecución, no se hicieron las víctimas. Mira, y eso que estábamos haciendo la voluntad de Dios. No, ellos se sacudieron de todo eso y comenzaron a contar lo que había sucedido, y de inmediato comenzaron a orar. Comenzaron a orar de tal manera que el lugar donde estaban reunidos tembló. Mira qué clase de oración hizo esta gente. Mira qué clase de oración hicieron los apóstoles en aquel tiempo, los discípulos. Una oración que hizo que se estremeciera aquel lugar. Una oración que hizo que temblara el mismo infierno y temblara Satanás. Y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar con denuedo, que no es otra cosa que autoridad. Hablaban con autoridad. Eso es lo que sucede cuando usted y yo buscamos a Dios de rodillas, que hablamos con autoridad. ¿Sabes que el ministerio, yo le contaba a unos hermanos en estos días, y no sé si no creo que lo prediqué, creo que fue hablando con unos hermanos, le hablaba que el ministerio de Jesús en cuestión de señales y milagros no fue algo que no se haya visto antes, porque todo lo que hizo Jesús los profetas lo habían hecho. Ellos habían levantado muertos, ellos habían hecho sanidades, los profetas en el Antiguo Testamento. El único milagro que Jesús hizo que no fue hecho antes fue sanar a un ciego de nacimiento. Fuera de eso, todos los milagros que hizo Jesús, los discípulos, los profetas lo habían hecho. ¿Saben lo que caracterizó y separó a Jesús en todo? La palabra que hablaba Jesús. Jesús hablaba con una palabra que la gente decía, bueno, este no es el hijo, este no es el carpintero, el hijo de José y de María. ¿Y con qué autoridad habla este hombre? ¿Con qué autoridad? Dice que ellos se asombraban de la autoridad con la que hablaba Jesús. Jesús hablaba con autoridad. Cuando Jesús vio al gadareno, los demonios que había en el gadareno se manifestaron. Jesús no intercambió palabras ni los entrevistó, simplemente le dijo, cállense la boca y salgan de él. Jesús hablaba con carácter. Jesús hablaba con seriedad. Usted y yo podemos ser humildes y en momentos dados bajamos la cabeza, claro, por respeto, por evitar situaciones. Pero los hombres y las mujeres de Dios son gente que tienen autoridad. ¿Y sabe dónde se gana esa autoridad y ese respeto? De rodillas. Porque de rodillas usted y yo somos llenos de Dios. Y cuando digo de rodillas, no estoy limitando la oración a estar de rodillas. Se supone que con una disciplina que tengamos, oremos y busquemos a Dios de rodillas, pero la oración es constante. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Habla Efesios capítulo 6 en cuanto a la guerra espiritual. ¿Ve? Y muchas veces estamos en el trabajo, estamos haciendo X o Y, pero mientras estamos haciendo las tareas, fregando, cocinando, estamos en la mente como, Señor, mira aquello, mira el hermano, mira el pastor, mira la pastora, Señor, mira el evangelista, mira el hermanito de la iglesia, mira la condición del hermano que está enfermo, hermana. Entonces, mientras estamos haciendo ciertas tareas, estamos orando a Dios. Y nosotros, aunque en lo natural estamos haciendo una tarea, en lo espiritual, estamos moviendo al cielo a favor nuestro. Estamos moviendo al cielo a favor nuestro y estamos haciendo que el enemigo se estremezca. Estamos haciendo que el infierno mismo tiemble delante de la presencia del Señor. Cuando usted y yo llegamos a un sitio, ¿sabe que cuando usted y yo llegamos a un lugar, los demonios se revuelcan? Cuando usted y yo llegamos a un lugar como este mundo, Jesús lo dijo, el príncipe de este mundo le pertenece al enemigo de las almas. Cuando usted llegó y yo llegamos a un lugar, el enemigo de las almas y sus secuaces se tienen que revolcar porque llega una presencia sobrenatural. Jesús llegaba y antes que hablara, los demonios gritaban y decían, yo sé quién tú eres el hijo del Dios Altísimo. Pero ¿cuál era la vida de Jesús? Jesús se pasaba orando, buscando presencia delante del Señor. Va conmigo. Número 1, entrega. Número 2, la oración. Número 3, aquí es donde yo quiero. Y de aquí, honestamente, aquí fue donde nació el mensaje. Pablo y Sila, sucedía que
siempre, también igual que Pedro y Juan, eran otro dúo dinámico. Y mira lo que sucede en el capítulo 16, libro de los Hechos, precisamente en el verso 16, para darle comienzo ya al desenlace o el final del mensaje. Verso 16, vamos a leer algunos textos. Aconteció que mientras íbamos, está hablando Pablo, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro. Mientras iban ¿a qué? A la oración. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Otra cosa, muchas veces nosotros dejamos de orar porque cuando dejamos de orar empiezan a levantarse guerras violentas y eso es de día y de noche. Mientras más oramos, más vamos a ver a Dios, pero más vamos a ver ataques, más vamos a ver situaciones, precisamente para que nos intimidemos y paremos la oración. Va conmigo. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué sucede? Resumiendo la historia, esta mujer traía ganancia a sus amos porque era manipulada. Ella hablaba una verdad, pero Pablo conocía lo que había detrás de aquella verdad. Ella estaba diciendo una realidad, pero no lo decía inspirada por el Espíritu Santo. Aunque mencioné anteriormente lo que Pablo decía. De hecho, quien está hablando, se habla de Pablo, pero quien habla es Lucas, doctor y también discípulo y apóstol, que fue quien escribió el libro de los Hechos, que es conocido como los Hechos de los Apóstoles. Muchos lo conocen como los Hechos del Espíritu Santo. Lucas describe lo que le pasa a Pablo. Echan fuera ese demonio. Los dueños de esta mujer, por decirlo así espiritualmente hablando, o los amos de ella, se molestan. Se forma un revuelo en la ciudad, traen a Pablo y a Sila. En el verso 19, termina diciendo ese verso: los trajeron a foro ante las autoridades. Luego sucede que empiezan a acusarlos de que están enseñando cosas que no son lícitas, verso 21. Y se golpeó el pueblo, el 22, y aquí es donde quiero entrar. Se golpeó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mira, por echar fuera un demonio, qué diablo malo, mandando al carcelero a que lo guardase con seguridad, el cual recibió, mira la amenaza que usted y yo somos para el diablo, que lo azotan, lo meten a la cárcel y le ponen guardia de seguridad a dos personas que estaban hecho leña por la pela que les habían dado y le ponen seguridad. Así es que el enemigo quiere ponernos a nosotros guardaespaldas, que se aseguren que nosotros no podamos ejercer. Imagínense lo peligroso que es usted para el enemigo de las almas. Después de haberle, verso 23, azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Oiga esto, pero a medianoche, orando, volvemos otra vez con la oración. Pablo y Sila, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. La tercera cosa que hace temblar a Satanás, la alabanza. Orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Dígame usted yo que eso no es cosa de loco. Que te metan una leña, que te entren a palos en la espalda, le rasgaron la ropa, que eso fue como decimos nosotros en Puerto Rico, con el cuero pelado. Le quitaron la ropa y a cuero pelado le metieron con una vara por la espalda. Los azotaron hasta más no poder. Los tiran en el calabozo de más adentro, los aseguran en el cepo. Y estos dos locos se ponen a cantarle al Señor. Hay que estar bien loco de remate en el Espíritu Santo, ¿sabe? Porque eso es cosa de loco. Hay que estar bien llenos de Dios. Pero ellos cantaban y los presos los oían. Entonces, ¿qué pasó? Sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. ¿Qué clase de potencia tiene la alabanza? En un desespero, en un momento de crisis. ¿No se le parece esto a lo que sucedió con Jesús? Que lo azotaron, lo escupieron, le dieron de puñetazos, le dieron golpe, le dijeron profetiza, le pusieron la corona, lo clavan en la cruz.
lo aseguran en una cruz y le ponen un guardia al lado y Jesús entrega el espíritu y se levantan los muertos. No fue lo mismo que pasó aquí. Con Jesús fue en el sentido espiritual. Aquí pasó literal. Literal. Hubo un terremoto que se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando usted y yo estamos en crisis, la alabanza tiene una potencia tan grande, no solamente para fortalecernos, edificarnos y reconfortarnos, sino que también trae liberación al que nos rodea. Hay gente que está atada, hay gente que está atada con grillos y cadenas, y la alabanza hace que esas cadenas se rompan. ¿O no fue lo que sucedió con David y Saúl? Que dice que un espíritu malo de parte de Jehová atormentaba a Saúl, un demonio, mire qué cosa tremenda, un demonio mandado por Dios para atormentar a Saúl. ¿Y quién era el que le traía bálsamo? David, alabando a Dios con su arpa. Mira lo que hace la alabanza de un adorador. Pues yo decía que mi hermano te confirmaba el mensaje cuando adoraba, porque se sentía algo bonito, sentía un ambiente de libertad. Y eso es lo que hace Dios cuando usted y yo adoramos. ¿Por qué usted cree que cuando viene la prueba lo primero que a nosotros nos da es con quedarnos callados, con encerrarnos en la aflicción? Porque el diablo sabe que usted y yo en pena, en crisis, en aflicción, es cuando más peligrosos somos adorando a Dios, porque adoramos compungido. No podemos ni siquiera afinar por el taco de la garganta, pero cuando afinamos el alma con el Espíritu de Dios, esa alabanza llega al cielo como ofrenda de olor grato, y lo que baja de respuesta es fuego que consume las cadenas, que rompe los grillos y las cadenas. Lo que sucede cuando usted y yo adoramos a Dios en la prueba. En aquel momento hubo un terremoto espiritualmente hablando. El diablo tiembla cuando usted y yo adoramos delante del Señor con una adoración genuina. Yo recuerdo cuando yo en mi juventud llegué a una iglesia. Yo no le estaba sirviendo al Señor, estaba apartado. Y Andy, yo creo que te acuerdas, yo sé que te acuerdas, yo no sé si Ernesto lo conociste, a Puruco. Puruco, que era conocido por eso, por la alabanza. Puruco era un alborotoso. Puruco siempre estaba adorando a Dios, y menciona el nombre porque era conocido por eso. Pues yo llegué al templo, ¿verdad? Me habían invitado y yo pues apartado, estaba más endemoniado que Belcebú, estaba atado con mil cosas. Y pasé porque el mensaje me tocó, y yo en el altar, esperando que oraran por mí, Puruco estaba detrás de mí y él alababa a Dios, pero a voz en cuello decía: alábalo, alábalo. Mira, eso a mí me revolcaba, me daba un coraje. Y Puruco alababa y decía: alábalo, alábalo. Y yo por dentro decía: si este no se calla, me voy a mirar, le voy a meter un puño en la boca. Pero la alabanza de él era más alta, decía: alábalo, alábalo. Y la alabanza fue tanta que yo empecé a llorar. Aquella alabanza me quebrantó de una manera que yo tuve que comenzar a llorar, y ese día reconcilié mi alma con el Señor, porque aunque yo estaba lleno de un montón de cosas inmundas, la alabanza de aquel hombre hizo que yo sintiera bálsamo, que yo sintiera la libertad, y los grillos y las cadenas que me ataban se rompieran. Eso es lo que sucede con un adorador. Mira, hermano, y nosotros tenemos que aprender a adorar. Hay gente que dice: Dios no es sordo. Yo lo sé, pero yo tampoco soy mudo, y yo tengo que alabarle con voz en cuello, porque él me... Mira, hermano, si yo fui pelotero toda mi vida, yo fui pelotero más de 14 años, y cuando yo me paraba a batear, yo oía a la gente que decía: oh, ahora viene Feliciano, ese le da duro. Y yo me paraba con un guille y cogía aquel bate, que el que se parara del medio me lo llevaba. Y eso era en el deporte, en el mundo. Usted se imagina cómo se siente Dios cuando usted y yo estamos adorando en la prueba. Hay un corito que dice: alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien. Qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problema. Qué cosa buena. Pero como la Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, aquí es donde se separan los hombres de los niños y las mujeres de las niñas. Los que dicen: pero yo le alabo dentro del quebranto, y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. ¿Sabe lo que es adorar a Dios en el quebranto? Cuando ya yo no puedo, cuando yo siento que no hay fuerza, cuando yo siento que no hay voz. En un momento el salmista tuvo que expresar, David, el que ministraba liberación por Saúl, el que ministraba
Y cuando David tocaba, aquel demonio se iba. Ese mismo David, en un momento dado, tuvo que expresarle a Dios: Señor, saca mi alma de la cárcel para que alabe yo tu nombre. Sí, porque como Pablo y Silas, a veces nos encarcelan, espiritualmente hablando, nos meten en la cárcel, nos azotan y nos amarran con grillos y cadenas y nos ponen guardia para que no adoremos a Dios. Pero cuando usted y yo adoramos a Dios, Satanás tiene que temblar y se tienen que romper los grillos y las cadenas, ataduras espirituales que quizás pueden haber en usted y yo, en usted y en mí, y también los que nos rodean. La alabanza es importante, la alabanza es poderosa, es importante. Dios no es sordo, pero yo tampoco soy mudo. Y en el mundo yo gritaba, yo era fanático del boxeo a muerte. Mire, cuando peleaba Tito Trinidad, yo era de los que me paraba y si había alguien al lado mío, yo le daba un gancho, el que yo cogiera de frente, y yo gritaba: dale, Tito. Yo era un fanático loco de Tito Trinidad y del béisbol. Eufórico, hermano. Yo era de los que gritaba y me paraba y me movía y sudaba. Imagínese ahora en el evangelio. Me voy a parar yo ahí, mire, a hacer yoga íntima ahí, delante del Señor. Qué bonito me vería usted y yo haciendo yoga en el templo. Dios nos manda a nosotros a alabar. El salmista dijo que alabáramos con palmas, aplaudimos, levantamos las manos, adoramos al Señor con voz en cuello. Es necesario que adoremos a Dios. La alabanza es poderosa. El que toque instrumento, que lo toque. El que cante, afine o no. Si Dios ni el diablo van a oír el tono de su voz, Dios escucha la alabanza de su corazón. Y créanme, hermano, yo le digo algo con toda seguridad. Por eso es que cuando usted y yo estamos en prueba, lo primero que la situación nos invita es a callarnos la boca. ¿Por qué usted cree que lo primero que nos pasa por la mente es callarnos la boca? Porque el diablo sabe que cuando usted está triste, yo estoy triste, abrimos la boca para adorar al Señor, es cuando más lo lastimamos. Yo era fanático del boxeo y yo aprendí que cuando más peligroso es un boxeador es cuando está herido. Y los knockouts más grandes de sorpresa que yo vi en el boxeo fue siempre cuando el que estaba casi noqueado, el que estaba sano, venía a lo loco a terminarlo del knockout, el que estaba herido venía y lo sorprendía, porque el otro bajaba la guardia. Yo aprendí eso, que un boxeador herido es cuando más peligroso es, cuando está herido. Perdón, nosotros no somos boxeadores, pero somos guerreros del Dios Altísimo. Y cuando estamos heridos es cuando más peligrosos somos. Y a veces Dios permite que nosotros en el campo de batalla seamos heridos para que fluya una alabanza que salga del corazón. Una alabanza que quizás hace tiempo que quizás Dios no la oye y Dios la extraña. Usted sabe que Dios extraña cuando usted y yo dejamos de hablarle, cuando le dejamos de adorar, cuando dejamos de cantarle. ¿Usted sabe que Dios extraña eso? Dios extraña su voz y la mía. Si usted no lo sabe, pues entérese hoy que cuando usted deja de hablarle a Dios, Dios no es como los demás, quizás como el maestro de la escuela o el profesor de la universidad. Pues si no viniste, te lo perdiste, ¿no? Pueden haber millones y millones orando, adorando a Dios, pero Dios, aunque los atiende, está pendiente a esa voz que dejó de escuchar, a ese cántico que dejó de fluir. Dios está pendiente a aquel que dejó de orar, a aquel que dejó de clamar, a aquel que dejó de cantarle en medio de la prueba. Y Dios extraña eso y se entristece el Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol en un momento dado dijo: no contristéis al Espíritu con el que fuiste sellado. ¿Y cómo nosotros contristamos al Espíritu de Dios? Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de entregarnos. Y lo digo en el orden del tema de hoy para ir finalizando. Cuando dejamos de entregarnos, cuando dejamos de orar y cuando dejamos de adorar. Son tres herramientas, como le dije. No es un manual, no es un orden bíblico. Usted posiblemente busca, hay más casos bíblicos. Hay otras herramientas que tenemos. Pero yo sentí hablarle de estas tres. La entrega, la oración y la adoración, la alabanza. ¿Ve? Es una parte importante de nosotros como cristianos que se debe manifestar. Por más pasivo que seamos, por más tranquilo que seamos, nosotros debemos adorar a Dios con voz en cuello. Es necesario que nosotros, ¿verdad? Tampoco estoy diciendo que se ponga a gritar por ahí como un loco, pero debemos adorar. Puruco una vez, no me lo testificó él, pero testificó otra gente. Ahí me testificaron que se fueron con Puruco por un culto al área metropolitana, allá en Puerto Rico.
Y cuando estaba el culto en su apogeo, Puruco, como adora sin miedo, se levantó y como hacía él, empezó a caminar por el templo y adorar a Dios bien duro. Y adorarle, adorar, adorar. Y como hacía él, Puruco señalaba a la gente y al que veía callado le decía, alábalo, alábalo. Mucha gente se asusta porque hay gente cristiana que no conocen la alabanza. Se pusieron nerviosos y los ujieres, en vez de empezar a adorar a Dios, ¿sabes lo que hicieron? Lo mandaron a sentar y a callarse porque no podía adorar y que a Dios tan duro. ¿Sabes lo que hizo Puruco? Recogió la Biblia y las cosas que tenía y se fue. Y todo el mundo pensó que estaba afuera, se acabó el culto y la gente salió y Puruco no aparecía. ¿Sabe dónde lo encontraron? Cuando venían bajando por el expreso, vieron un hombre como un loco manoteando por todo el expreso y pensaron que era un loco, y cuando se le pasaron por el lado que bajaron el cristal, era Puruco a altas horas de la noche, que iba por todo el expreso adorando a Dios, porque no lo dejaron adorar a Dios en el templo. Él iba por todo el expreso caminando, alabando la gloria de Jehová. Eso es lo que hace un adorador, que no deja que nadie lo pare, que no deja que nadie detenga la alabanza. Hay que estar bien loco para hacer eso, ¿sabe? Hay que estar bien loco. Pero usted, hermano, si usted no conoce a Puruco, mira la expresión de los que sí lo conocen para que usted entienda que Puruco era loco de verdad. Y Puruco era loco, mire, una adoración terrible, no se callaba. Llegaba al templo, Dios le bendiga, alabe a Dios, alaba a lo que está vivo, siempre estaba conectado en la adoración. Y eso fluye cuando usted alaba. Eso hace que los demás entren en ese gozo. Digo, el que tenga un espíritu humilde y enseñable y esté dispuesto a adorar al Señor. Pero cuando usted y yo alabamos, no solamente nosotros somos tocados y libertados si hubiera algo en nosotros, el que nos rodea también. La manifestación de Dios fue tan tremenda. Termino. Que cuando Pablo y Silas comenzaron a orar y a cantarle himnos al Señor, dice que sobrevino de repente un terremoto. Y dice un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó, o sea, se había quedado durmiendo. Despertando el carcelero, cuando vio las puertas abiertas, sacó la espada y se iba a matar. Mira lo que produce la alabanza. Liberta al cautivo y el que no conoce a Dios se vuelve loco. Y este hombre se iba a quitar la vida porque dijo, wow, se me escaparon los presos. Pero más Pablo clamando a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, mira la pregunta en el verso 30 que le hace este hombre al apóstol. Le dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En otras palabras, le dijo, ¿qué yo tengo que hacer para adorar a Dios? Así como ustedes. ¿Qué yo tengo que hacer para que tiemble la tierra? ¿Qué yo tengo que hacer para que se rompan las cadenas? ¿Cómo yo hago que se manifieste eso que ustedes hicieron? Y Pablo sencillo le preguntó. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y no lo voy a leer, pero la Biblia sigue diciendo que le hablaron a él y a todos los presos, y ese carcelero terminó llevándoselos a la casa y allá le metieron palabra a la familia y la familia también aceptó a Cristo. Mira lo que hace la alabanza. Abre puertas también, liberta al cautivo, trae salvación, abre puertas. Tres cosas que hacen temblar a Satanás: la entrega, la oración y la alabanza, la adoración. ¿En cuál de ellas usted y yo tenemos una oportunidad de quizás fortalecernos, crecer un poquito? No, usted y Dios lo saben, entre usted y Dios, entre Dios y yo sabemos. Yo quisiera hacer una oración, Andy, si me lo permites, hacer un clamor para todo aquel que quiera. Yo no sé que usted... Amén, amén. Amén, gracias. Amén. Yo no sé qué usted espera del Señor. Yo no sé si es en la oración donde usted le gustaría. El Espíritu Santo nos invita a orar. En un momento dado, yo estaba falto en la oración. Estaba orando, pero no como tenía que orar. Tenía que orar más. Y fíjese que a mí ni Dios me mandó profetas, ni me gritaron, ni... ¿Sabes cómo Dios me trajo a la oración? Yo iba guiando y yo oí, literalmente, yo escuché la voz del Espíritu Santo hablándome como yo le estoy hablando a usted. Y me llamó por mi nombre y me dijo, Carlos, tienes que orar más. Me lo dijo con ese amor y con esa invitación. Me dijo, Carlos, tienes que orar más. Y yo empecé a llorar, pero me reí. Yo dije, wow, Señor, gracias por tu misericordia. Y yo empecé a prestarle la oración, empecé a buscar un poquito más.
No siempre vamos a estar al 100. Hay momentos que oramos, hay momentos que oramos menos, hay momentos que no oramos del todo. Pero poco a poco nos vamos a ir fortaleciendo. Y mientras más, ¿sabes qué es lo lindo, hermano? Que mientras más busquemos a Dios, mientras más busquemos a Dios en la oración, más vamos a conocer a Dios. Y el problema es que después no queremos salir de ahí. El problema es que después no queremos salir de la presencia del Señor. Y eso es un problema, como dice la americana, eso es un happy problem. Eso es un problema que nos trae felicidad. No vamos a querer salir de la presencia del Señor. Y ahí es donde Dios se va a glorificar, cuando le damos al Señor en la oración, cuando nos entregamos a Él y cuando le rendimos alabanza. Cuando pagamos nuestros votos al Altísimo en alabanza y adoración. Yo no sé cuál sea su necesidad. Yo no sé si es en la oración. Usted la conoce. Yo no le voy a preguntar, pero eso es entre usted y Dios. Pero usted que conoce su necesidad, yo conozco la mía. No porque yo le esté predicando este mensaje, soy el más que oro, soy el más que canto o el más que me entrego. Yo estoy igual que usted en carne y hueso y todos los días estoy peleando la batalla para alcanzar el cielo y para agradar al Señor. Esto es para mí primero y también luego para usted. Esto me lo tengo que aplicar yo primero, antes que usted. Así que yo conozco cuál es mi necesidad, donde yo tengo que crecer un poquito más. Yo voy a orar, sea cual sea su necesidad, preséntesela al Señor y vamos a hacer una oración para que Dios nos fortalezca y nos enseñe a entregarnos cada día más, a buscarle más en oración y a adorar al Señor. Sobre todo, ¿verdad? No restándole importancia a la una ni a la otra, pero sí hacerle énfasis en la alabanza. La alabanza durante el día es importante. Ayer yo fui a ayudar a una familia de la iglesia que se tenía que mudar y en un momento dado, son todos, yo vi una iglesia americana, son todos americanos, y en un momento dado estábamos haciendo algo y a mí pues se me salió y dije en español, mi alma te alaba, Jesús, y se viró una y me dijo, ¿qué es eso? Yo no lo entendí y yo le empecé a explicar lo que significa mi alma te alaba, Jesús, en inglés, y de momento cuando le estoy diciendo, explicándole lo que significa, empecé a llorar y empezamos los dos a alabar a Dios. La presencia del Señor se manifestó solamente porque yo dije, mi alma te alaba, Jesús. Y empezamos, mira, porque hay un ambiente tan lindo. En una ocasión, cuando vivía en Puerto Rico, hablando de la alabanza, oramos ahora, demos un minuto más, que ya termino. Vivíamos en Puerto Rico, estábamos en Estados Unidos ministrando. Y yo recuerdo que mi esposo y yo estábamos en Walmart. Y para ese tiempo había salido la alabanza esta de recibe toda la gloria, recibe. Y yo estaba pegado con esa alabanza y todo el momento de Walmart cantándola. Y llegamos a la cajera y me tocó una cajera, una americana, una morenita. Y yo estaba cantando la alabanza y ella me miraba. Y yo cantaba la alabanza y me miraba. Y de momento la morenita empezó a danzar y hacía, yo no entiendo lo que tú estás diciendo, pero yo sé que estás alabando a Dios, mi alma te alaba. Y empezó a alabar a Dios también y a danzar en la caja. Eso es lo que hace la adoración, que nos conecta en el mismo idioma. Alma mía, alaba la gloria de Dios. La alabanza es poderosa, mi alma te alaba, Jesús. Si usted no lo practica, practíquelo durante el día. Si no se atreve, le da vergüenza, bochorno, es normal, en lo que vamos cogiendo forma, pero hágalo suavecito, dígale, mi alma te alaba, Cristo, qué lindo eres, Jesús. Y comience a darle adoración al Señor, que Dios le va a dar la libertad para que usted y yo le podamos alabar en voz en cuello sin avergonzarnos. Amén. Así que vamos a orar al Dios del cielo. Andy, antes de orar, si hubiera algunas palabras, algo que quieras presentar para que podamos incluirlo en el clamor. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por esta poderosa bendición. Pido oración por unos hermanos que no se pudieron conectar, que pues tuvieron unos compromisos de improviso. Así que por lo demás, pues le damos la honra y la gloria a Dios por esta preciosa experiencia y pues que sigamos orando por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que podamos caminar por la ruta correcta y sujetarnos a la palabra en este tiempo, que es lo más importante sobre todo, y que seamos revestidos del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre celestial, en esta hora te damos la gloria, te damos la honra, porque somos inmerecedores de estar delante de tu presencia. Gracias por esta bendición inmerecida, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús venimos ante ti, hablándote, Dios mío, en esta hora, de lo que hemos escuchado de tu palabra, de la entrega, de la oración y de la adoración, de la alabanza.
pidiéndote que nosotros podamos ser fortalecidos y que también a diario como iglesia podamos crecer siendo hombres y mujeres de entrega, siendo hombres y mujeres de oración, siendo hombres y mujeres de alabanza, de adoración en voz en cuello, que podamos ser agentes de cambio en este tiempo, sobre todo en esta crisis tan terrible que estamos viviendo, que podamos traerle aliento a los demás a través de la oración, traer consuelo, traerle, Dios mío, paz, alegría y gozo a través de la alabanza, sobre todo traer ejemplo a través de la entrega en nuestra vida diaria, Padre de la gloria, nuestro testimonio y compromiso contigo. En el nombre poderoso de Cristo te pedimos estas cosas. Te pido por tu cuerpo, que es la iglesia a nivel mundial, que podamos ser revestidos de la cabeza a los pies, Dios mío, de tu Espíritu Santo, que podamos ser llenos de tu autoridad, de tu unción y de tu fuego, que tu palabra nos consuma, Dios mío, y pueda ser manifiesto en nosotros tu presencia, Dios mío. Glorifícate, que podamos ser de bendición a esta humanidad que se pierde, porque los días se acortan, Dios mío, y pronto sonará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que ya hemos quedado, si no hemos partido, Dios mío, volaremos juntamente con ellos. Yo te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Te pido por Andy y por Rebeca, que tú sigas bendiciéndolos, guiándolos. Te pido por las niñas, Dios mío, que tú los unas a ellos, Dios mío, en su matrimonio, en su ministerio como nunca, que tú te glorifiques de una manera especial en este ministerio, que tú sigas trayendo almas, Padre de la gloria, dándole sabiduría, consejo, entendimiento, Padre amado, en el nombre de Jesús, dirígelo en todas las cosas, que tu espíritu, Dios mío, no falte nunca aceite en esa lámpara, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están aquí conectados, glorifícate a la distancia, pon tu mano, cualquiera que sea la necesidad, sea espiritual, física o material, súplela ahora. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Espíritu Santo, ministra si hubiera alguna necesidad de salud, toca los cuerpos ahora, Espíritu de Dios, y sana en el nombre de Jesús para la gloria de tu nombre, Padre amado. Amén y amén. Hasta aquí mi parte. Dios me lo bendiga mucho. Amén.